¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves de Debate 22. Y hoy le entramos nuevamente al tema de la guerra Israel-Palestina. Ya hace 7 meses, en su momento, justamente después de este terrible atentado en Israel, pues tuvimos la posibilidad de conversar con 2 investigadores. Hoy regresamos al tema. Casi siete meses después, en medio de un conflicto que ha escalado, de países que han roto relaciones incluso con Israel, universidades que se han manifestado contra esta guerra, estudiantes que han sido reprimidos, salvo, hay que decirlo y lo subrayo, aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que me da muchísimo gusto saludar a 2 especialistas en el tema. Déjame darte la bienvenida, Silvana Rabinovich. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, tú eres filósofa por la UNAM y la Universidad Hebrea de Jerusalén y ahora estás en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gilberto Conde, historiador y profesor investigador del Colmex. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues déjenme empezar por que nunca está de más insistir, contextualizar. En este contexto en donde decía yo, la guerra ha escalado a un montón de situaciones, de circunstancias, pero yo quisiera regresar a esto que a veces nos confunde, ¿no? Una guerra milenaria, es una guerra interreligiosa, cosa que no es cierto, así es que yo te pediría que nos ayudes a ubicar cuál ha sido este conflicto que se ha tejido en esa región del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Es un conflicto colonial, nacional colonial. Yo creo que lo primero que hay que desmontar es esta idea que es milenario, no lo es. Judíos han vivido en medios musulmanes y judíos árabes, y eso ha sido a lo largo de más de un milenio. Entonces, no es una incompatibilidad de las religiones, se han entendido muy bien. De hecho, en judeo-árabe existe una versión de la Torá y muchos conceptos del Islam son tomados y resignificados dentro del judaísmo. Entonces, no es un conflicto milenario, no es un conflicto tampoco religioso, sino de teología política nacional colonial. Y eso tiene que ver con el colonialismo europeo, o sea, cuando en 1916 es el acuerdo Sykes-Picot, se divide el mapa, ¿no?, de esa manera tan geométrica, y entre Francia e Inglaterra, y bueno, ahí queda bajo el mandato británico Palestina. Hay una persecución de los judíos en Europa, el antisemitismo es europeo y los judíos de Europa deben huir por persecuciones, sea de la Rusia zarista, sea en distintos países, y eso ha ocurrido, pero había formas de llegar a los destinos, y entre ellos estaba Palestina también, que no eran de la forma del colonialismo europeo, que había demostrado no tener lugar para los judíos. Entonces es muy extraño que lleguen a realizar en Palestina un programa y un proyecto que no había tenido lugar para ellos. La Declaración Balfour en 1917 dice que Su Majestad, ¿sí?, de la monarquía británica, ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina, pero es una colonia, un país que le da un pedazo de tierra a otro en la tierra de otro. O sea, realmente era un mandato, no era la tierra de los británicos, Palestina, y bueno, en esa minorización de los palestinos llegan los refugiados, judíos que llegan como refugiados, pero bueno, vienen con un proyecto que tiene las características de un movimiento nacional europeo, y así se forma el sionismo. ¿Qué papel, Gilberto, juega esta región, ¿no?, geopolíticamente? Dice Silvana, el antisemitismo, todo esto que se gesta ahí es europeo, y hoy incluso en la narrativa actual escuchamos esto de si tú estás en contra de Israel en este momento es casi como seguir apoyando todo lo que pasó en su momento con el llamado Holocausto
contra los judíos. Sí, bueno, primero es muy importante entender que no necesariamente es así. Por supuesto que tú lo entiendes, por eso me lo preguntas. Pero hay que remarcarlo, porque es una narrativa predominante hoy. Sí, y muy peligrosa desde muchos puntos de vista, porque primero que nada se estigmatiza a quien critica atrocidades como el colonialismo, el apartheid, que es tener dos sistemas legales distintos para dos poblaciones, una privilegiada y una oprimida. Se justifican una serie de cosas y quien quiera que critique se le quiere estigmatizar como si fuera un racista, antijudío, etc. Y la mayor parte de las veces no es así. No digo que no haya casos, puede haberlos, pero la mayor parte de la gente no parte de eso. Y uno de los grandes peligros es que con ese discurso se cree una amalgama y se empiece a detonar precisamente un antisemitismo a raíz de igualar esas dos cosas, lo cual me parece sumamente peligroso, tanto para los judíos como para los que critican a Israel. Entonces es gravísimo, me parece. Ya. Ahora, este conflicto, el del 7 de octubre, bueno, más bien ese atentado, por supuesto, totalmente cuestionable, pero digamos que es como un punto de quiebre en lo que nos tiene hoy, ¿no? Discutiendo, y como decía yo, países que han roto relaciones incluso con Israel, o estudiantes insistiendo que se rompan relaciones con Israel. 7 de octubre, un atentado de Hamás que, retomo las palabras que decía en su momento el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la violencia de Hamás no se dio en el vacío, ¿no? No es justificable, pero hay toda una explicación que me gustaría que pudiéramos escarbar un poco por ahí para llegar hasta este presente, Silvana. Bueno, en el año, me vengo mucho más para acá, en el año 2005, Ariel Sharon quita a toda la población judía de los asentamientos que estaban en la Franja de Gaza, a eso lo llama desconexión. Pasa a la historia como un hombre de paz, alguien que era realmente un halcón, pero bueno, así queda en la historia. Y Gaza entonces la Franja de Gaza pasa a ser un territorio completamente disponible para pruebas militares. La industria armamentística israelí es muy potente y tiene clientes de todo el mundo, incluido México. Bueno, no todo el mundo, hay algunos países que no, pero una mayoría abrumadora cuando uno mira el mapa. Y bueno, la Franja de Gaza pasa a ser el escaparate de esa industria cívico-militar de Israel. Todas esas operaciones que fuimos viendo, a partir de 2004 podríamos decir, pero muy, muy notoria fue la del 2008, Plomo Fundido, fueron las pruebas de esas armas que se venden al mundo como armas probadas, ¿no? Entonces, ese es el contexto, una población completamente sitiada, porque le llaman bloqueo. Yo volvería al término del sitio, ¿no? De las guerras donde no se puede mover la población ni por tierra, ni por aire, ni por mar, ¿no? Entonces, ese encierro en una población hacinada, porque hay 2.300.000, creo, pero el 90% son refugiados múltiples, o sea, refugiados que empezaron en el 48, digamos, con la Nakba. Hoy es el aniversario de la Nakba, 76 años, que posiblemente se fueron a Jordania, y después del septiembre negro se tuvieron que ir al Líbano, y después del Líbano se fueron a Siria, ¿no? Después del 82 en el Líbano, a Siria, y después llegan a la Franja de Gaza. Viven en barrios donde tienen los nombres de los lugares de origen, de esos lugares a los que fueron el 7 de octubre, que pueden haber sido de sus abuelos o de sus padres, ¿no? Estos milicianos que llegaron. Hay un contexto de encierro, de hacinamiento. Hubo durante todo este tiempo del estado de sitio un racionamiento calórico, ¿sí? Y de la electricidad y de todo lo que entraba
a Gaza, una prohibición de hasta el cilantro estaba prohibido entrar en Gaza, ¿no? Entonces, cuando digo Gaza digo toda la franja, no solo la ciudad, bueno, es invivible eso. Era realmente una situación que mucha gente comparó con la del gueto de Varsovia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es una revuelta colonial. En el año 29, cuando hubo revueltas coloniales, un sionista que en ese momento renunció al movimiento sionista, que se llamaba Hans Kohn, un historiador, dijo: esta es una típica revuelta colonial y no le podemos exigir que respeten las reglas de la guerra porque no tienen un ejército, ¿no? Entonces, bueno, sí, es atroz, es muy violento, sin duda, pero bueno, la violencia estructural que precedió eso es añeja, ¿no? Lo primero que pensé yo el 7 de octubre es en Frantz Fanon. O sea, es gente que por supuesto que no justificó la violencia, los excesos, claro, y un atentado así sin duda deplorable, pero también es muy difícil que no ocurra ese tipo de cosas cuando la gente está tan oprimida tanto tiempo y además se le corta la esperanza, porque eso es lo que estaban viviendo los palestinos entre 1993 y 1995, con todos los defectos que quiera, pero había esperanza de que se podía lograr la autodeterminación para el pueblo palestino. Uh-huh. Y que había esperanza realmente de lograr la paz, etc. De 1995 al 7 de octubre de 2023 fue pura cancelación de esa esperanza de paz. Uh-huh. Y esa cancelación de la esperanza de paz que la decretó probablemente Netanyahu, pero que fue asumida por el establishment político israelí, también fue aceptada por el establishment político estadounidense como, bueno, ya, no se va a hacer, porque en la práctica ya no se hacía y se estaba dejando que se pudriera la cuestión palestina con la normalización de un Estado árabe tras otro, de relaciones con Israel, y la cuestión palestina administrarla. Ni una solución en un estado, ni una solución en dos estados. Cero solución, era administrar el problema, y eso estalló en la cara de los israelíes que vivían alrededor de la Franja de Gaza el 7 de octubre. ¿Cómo podríamos entender, Silvana, a Hamás? O sea, ¿qué es? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo comprenderlo dentro de esta revuelta colonial y dentro de esta olla express que se fue haciendo, como bien tú lo explicas, desde el 93 hasta el 23, ¿no? ¿Qué es Hamás? Bueno, lo primero es parte de los movimientos de liberación palestinos, que tiene un carácter religioso, es cierto, que llegó a las elecciones del 2006, si no me equivoco, fueron como fuerza política y ganó en elecciones limpias, ¿sí? Una fuerza extrema que ganó en elecciones limpias. En el año 2022, otra fuerza extrema ganó en elecciones limpias en Israel. Y un gobierno extremista se hizo cargo, ¿sí?, con esta figura de Netanyahu, que busca salvar su figura, busca salvarse de la cárcel por ladrón, como de lugar, y está dispuesto a sacrificar todo. ¿Sí? A sacrificar a su propia población también, porque por algo no negoció por la totalidad de los rehenes. O le va a echar en cara jamás también esos rehenes por los cuales él no negoció. O sea, con las elecciones del 2022 en Israel se soltó la última amarra apocalíptica, ¿sí?, que sostenía más o menos esa región y que, como bien recordó Gilberto, en el 93 fueron los acuerdos de Oslo y fueron para 5 años, no para 30, ¿sí? 31. Y lo que vemos, esa división de Cisjordania en área A mínima, que además no es totalmente autónoma, ¿sí? Claro. Yo he visto con mis propios ojos, el 8 de junio de 2023, entrar a 50 carros blindados israelíes en Ramallah, ¿sí?, que es completamente área de administración palestina, para destruir un departamento de una persona que se encontraba en la cárcel en Israel. Un castigo colectivo le llaman ellos. Entonces, área A, área B mixta y área C, que es la mayoría, que es lo más violento que vemos de los colonos. Entonces, bueno, o sea, tenemos una fuerza extrema con otra fuerza extrema que ganan elecciones
limpias. Bueno, hay que vérselas en eso. ¿Por qué ganan las elecciones Hamas? Porque ya está harta la población palestina, como dice Gilberto. Ahora, en el 2023, cuando estuvimos en la Universidad de Birzeit, ganó Hamas dentro de las elecciones estudiantiles. Se puede entender porque sienten que la Autoridad Nacional Palestina no está defendiéndolos, no les está dando el lugar digno que ellos esperan. Hay quienes incluso ¿sí? son muy críticos y lo ven parecido al gobierno de Vichy, lo han dicho, ¿no? Yo lo he escuchado eso. Entonces es grave por el poder colonial de Israel. Entonces, bueno, el gobierno israelí estaba en una crisis, obviamente, porque por su extremismo, la gente que se considera moderada, lo que pasa es que considerarse moderado y de izquierda en Israel es un problema, porque es aceptar la ocupación como algo natural y como parte de la democracia, y eso es un problema. Pero todas esas manifestaciones que salían los sábados y que pedían la cabeza de Netanyahu, se pudieron aplacar gracias a esto que se ve hasta en las toallas de cocina, que dice juntos venceremos, ¿no? En todos lados aparece ese lema. Bueno, lo juntó por un rato. Y, ¿sabe? Para mí, y cuento esto nada más y me callo, al principio, cuando este ataque de Hamas, que se llama Inundación de Al-Aqsa, Israel responde con espadas de hierro. Pero ¿se enteraron ustedes que muy rápido cambiaron el nombre y a esto le llaman la Guerra del Génesis? No. ¿Por qué? Porque el 7 de octubre era Simchat Torah, que es la fiesta, el octavo día, o sea, después de la fiesta de Sukkot, se empieza a leer otra vez la Torah. Es decir, se empieza el primer fragmento del Génesis. Y entonces dice el ideólogo de este cambio de nombre en la guerra, esto va a ser un Génesis, esto va a ser un comienzo, un Israel de antes, cuando estábamos todos divididos, y un Israel de después, que vamos a estar todos unidos por este nuevo comienzo. Y ahí es donde yo veo una tentación ex nihilo, y que tiene que ver con el Génesis, por supuesto, ¿sí? Que está en el colonialismo. Bueno, eso es lo que tenemos. Pues complejísimo contexto. Sí. Déjenme hacer una muy, muy breve pausa porque ahora quiero regresar a esto que pusiste sobre la mesa, esta industria cívico-militar y todo eso que se gesta ahí en ese momento con Ariel Sharon, que de alguna forma pues ha quedado, como tú dices, un pacifista, ¿no? Bueno, vamos a regresar, estamos conversando sobre la guerra Israel-Palestina, estamos aquí en Debate 22. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Seguimos aquí en Debate 22, estamos hablando sobre la guerra Israel-Palestina. Gilberto, creo que es fundamental esto que puso sobre la mesa Silvana, la industria cívico-militar, que digamos tiene un punto de partida, tú pones en el tiempo Ariel Sharon, pero yo creo que hasta hoy seguimos viendo esta guerra casi un negocio. Conectando esto con la primera pregunta, probablemente, yo creo que desde el punto de vista de grandes potencias, antes el Imperio Británico, ahora Estados Unidos, Israel es muy útil porque se encuentra en un lugar clave en las comunicaciones, cerca de grandes fuentes energéticos. Entonces, para ellos
desde la Declaración Balfour, ellos se compran esta idea de crear en la región un Estado, el Estado de Israel, que va a servirles de avanzada frente a un Oriente que entienden mal, lo consideran bárbaro, etcétera, ¿no? Y que hay muchas resonancias en los discursos de Netanyahu recientemente con esta idea, ¿no? Pero entre las diferentes cosas para las que le sirve a Estados Unidos Israel, además de tener ese baluarte, digamos, justo en el Medio Oriente, baluarte que le sirve para proyectar poderío militar, etcétera, también le sirve como un lugar en el cual hacer investigación y desarrollo de armas, de sistemas de seguridad, probar esas armas en la realidad con seres humanos reales, y hay una especie de simbiosis entre un Israel productor de esas armas, productor de esos sistemas de seguridad. Pegasus es parte de ese entramado, ¿verdad? Y un imperio estadounidense con sus aliados que ven en eso un elemento clave para su propia dinámica de producción de armamento y de producción de destrucción de humanidad, ¿verdad? Entonces, esto embona de una manera muy estrecha y es parte de lo que le da al Estado de Israel y a la burguesía israelí, porque pues simplemente es así, una fuente de ingresos más allá de las ayudas económicas, que también son muy importantes, y que ayudan a evitar que el Estado de Israel esté en números rojos permanentemente, ¿verdad? ¿Qué ha representado esta guerra en el mundo, o sea, geopolíticamente? Porque no generó los mismos detonantes, las mismas reflexiones, manifestaciones en universidades, ¿no? Como la de Rusia contra Ucrania, en Ucrania. Y aquí esto se ha tomado como un estandarte muy importante en muchas partes del mundo. ¿Qué significa? O sea, más allá de todo esto que vemos, o sea, en realidad es casi una revuelta contra llamémosle un Estado policíaco, ¿no? Represor global, ¿no? Militar, que de alguna manera a quien se salga del guión, pues hay una represión terrible. ¿Qué ha significado esto? ¿Qué significa hoy esto que estamos viendo, que además ha polarizado también una buena parte del mundo? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento, o sea, por un lado cayó cualquier careta que escondía un genocidio que estaba en curso. De abajo, en un momento crítico también, estamos en un momento en el que el sistema económico que descansa sobre la peor ciénaga que pueda haber, que es esta industria bélica, que va más allá de lo armamentístico, porque claro, lo que decía Gilberto, la alta tecnología tiene una función fundamental. O sea, nosotros en nuestro muro de aquí del norte, le digo nuestro, ¿no? Sí. Nosotros no lo pusimos, ¿no? Pero en este muro está el Bit Systems, por ejemplo, los radares, las cámaras, los drones, esa globalización de esta política que se llama el muro con mayúsculas, que es una política que detiene a mayorías empobrecidas para mantener y disque proteger a una minoría enriquecida a costa de estas mayorías que son despojadas de la tierra debajo de sus pies y por eso tienen que ser refugiados, ¿no? Frente al muro aquí en México los recibimos, ¿no? A los migrantes que llegan porque les han quitado el suelo bajo sus pies. Y lo mismo, digamos, el tema del muro allí en Palestina. Hay ahí todo un negocio que tiene que ver con lo que decía también Gilberto, de una destrucción para reconstruir. Hay todo un negocio de la reconstrucción después de la destrucción. Hay socios
en esta industria armamentística. Por eso Antony Blinken llegó a decir que hay países que se sientan a la mesa a comer y otros que hacen de menú, ¿no? Los que no quieren son parte del menú. Y en nombre de esos que son parte del menú, los estudiantes, que parece que son la conciencia moral, como la voz profética de este momento, se han levantado y dijeron ya basta. O sea, no se puede, así como no podemos unirnos mucho tiempo en torno al odio, el odio en común no crea comunidad, tampoco la muerte sistemática crea vida. Y eso es lo que los estudiantes están diciendo y están hablando de un momento en el que termina, o sea, una de las grandes transformaciones que estamos viendo económicas. Yo recomiendo muchísimo una película que se llama The Lab, El Laboratorio, está en YouTube, de Yotam Feldman, y ahí se ve bien qué es lo que pasa con esta industria, que es cívico-militar, porque son generales retirados, ¿sí?, que siguen en toda esta industria, y bueno, los socios son los que votan en contra en la ONU, como vimos el otro día, y peor todavía, los que se abstienen, ¿no? Gilberto. Bueno, esta guerra yo creo que, bueno, tiene muchísimas detalles, ¿verdad? Pero yo creo que básicamente, yo creo que tiene razón Silvana cuando dijo que Netanyahu está buscando su propia supervivencia, no entrar a la cárcel, y que lo está haciendo a costa de muchas cosas. Esta idea de que iban a unificar al pueblo israelí, yo creo que sí la acariciaban, pero por lo menos yo veía desde un inicio que el resultado después de algunos meses iba a ser el contrario. Y es lo que estamos viendo hoy, una profundización de las contradicciones dentro de Israel mismo, entre los israelíes que están viendo que esto no está llevando ni a la liberación de los rehenes, ni a la derrota de Hamás, a ninguna de las cosas que les prometían, y al contrario, estamos ante una guerra a la que no se le ve fin por ningún lado, ni en Gaza, ni en el contexto regional, ni nada, y es como desasosiego y desasosiego. Y también quisiera retomar la otra expresión, ¿no?, de los jóvenes, los estudiantes, como la conciencia moral del momento, como un poco en la guerra de Vietnam. Hace, pues ya, ¿cuántos? Un montón de años, del 68, estamos ante un momento muy interesante porque en un mundo muy carente de esperanzas por donde se le vea, está despertando una juventud que está diciendo, momento, esto que se está haciendo no es aceptable, que pedimos, exigimos acciones concretas, contundentes, que marquen que realmente no es aceptable realizar un genocidio contra una población en su conjunto, ¿verdad? Y yo creo que eso es ante lo que estamos y es sumamente valioso. Pues quiero agradecerles, yo me quedo con muchas preguntas sobre la mesa, interesantísima conversación, gracias de verdad por sus reflexiones y pues seguiremos abonando al tema. Muchísimas gracias, Silvana, Gilberto, muchas gracias a ambos. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden, el programa se sigue transmitiendo ahora mismo vía Twitter, X, a través de la cuenta N22 Digital. Y enseguida lo encuentran en YouTube también por la misma cuenta. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.